Es el objetivo por el cual lo hacemos, definitivamente. Acabas de dar en el blanco, Es ¿no? Es decir, increíble. esa es la idea, es decir, comprar las propiedades con una tasa de interés que ya no existe. En tu experiencia, porque tú estás asumiendo a préstamos usualmente de hace algunos años atrás, ¿no? Y hace algunos años atrás todos sabemos que los intereses estaban bastante bajos. Entonces, cuando tú compras una propiedad, digamos, en $200,000, si compras a los intereses actuales 7-8% y tú consigues este tipo de propiedades al 3-4%, coméntanos un poquito de eso. ¿Tú ves mucho de eso? ¿Es una gran ventaja para ti hacer esto? Es el objetivo por el cual lo hacemos, definitivamente. Acabas de dar en el blanco, El ¿no? Es decir, secreto. Aquí te vamos a sacar toda la información, Dios, ¿verdad? esa es la idea, es decir, comprar las propiedades con una tasa de interés que ya no existe. Yo la semana pasada nada más estábamos ahí bromeando con alguien y con agentes de bienes raíces, por ejemplo, que nos decían, hablábamos del préstamo FHA, por ejemplo, que obviamente es para un primer comprador y se supone que uno puede tener solo un préstamo FHA. Y yo le bromeaba porque decía, yo tengo 8 préstamos de FHA. Y dice, ¿cómo tienes? Pues, claro, porque yo tomé a cargo 8 veces una propiedad con ese tipo de préstamos y es raro, es decir, en teoría imposible, pero sí, tengo 8 préstamos de FHA. Y claro, a una tasa de interés del 2,75, del Wow. 3%, del 3,50%. Ese es el objetivo definitivamente, agarrar esos préstamos en esa tasa de interés, porque eso va a maximizar la estrategia de salida cualquiera que sea. Si es que es una renta, por supuesto, va a dar un cash flow espectacular, y si es que es una reventa, porque uno puede revender la propiedad, pues puede venderla siendo uno el banco del comprador a un 8% de interés y ganarse esa diferencia del 3% que uno compra al 8% que uno vende, por poner un ejemplo, ¿no? Ok, entonces digamos que tú bueno, hay algunas estrategias, como tú ya lo mencionaste, 8 de salida, ok, pero si tú decides vender esa propiedad en un corto tiempo, por ejemplo, tú puedes hacer eso porque el préstamo sigue siendo el mismo préstamo con el mismo banco, pero tú tienes esa autorización para tú poder vender esa propiedad el momento que tú quieras, o cómo usualmente lo estructuras esa parte. Correcto. Esa es la parte más delicada, digamos, del financiamiento creativo, que uno tiene que entender muy bien cómo hacerlo, tiene que saber cómo hacerlo realmente, porque a veces no tenemos esto en la mente, pero el título de la propiedad es algo que va completamente distinto de lo que es la deuda. A veces creemos que deuda y título de la propiedad son la misma cosa y no lo son cosas distintas. Entonces, uno puede vender esa propiedad las veces que uno quiera, cambiar de nombre a esa propiedad las veces que uno quiera, y la deuda puede mantenerse ahí atada a esa propiedad a nombre de otra persona y no hay ningún problema con eso. Entonces, la clave de esto es que nosotros mantenemos esa deuda y vendemos o compramos la propiedad y la revendemos a alguien más. Es lo que se llama un wrap, y se llama wrap, que significa envolver en inglés, porque justamente estamos envolviendo el primer préstamo con básicamente un segundo préstamo nuestro, que sería por esa diferencia de la tasa de interés. Generamos un nuevo mortgage, un nuevo promissory note, pues nos estamos poniendo nosotros en el medio como el banco, tal cual. Entonces ese nuevo comprador pues tiene que pagarnos a nosotros, y nosotros distribuimos el pago al banco que tiene el mortgage original, y la diferencia, por supuesto, es nuestra ganancia, ¿no? Me imagino que mucha gente va a estar un poquito mareada, confundida, Sí, porque obviamente son estrategias un poquito, digamos, más sofisticadas, pero es porque estamos teniendo una conversación así. Si yo me siento con Joshua y me explica paso a paso cómo funciona la cosa, lo vamos a aprender rápido, ¿entienden? Así es que a las personas, como les digo, no se preocupen si a lo mejor no lo están entendiendo y están diciendo, se están rascando la cabeza. ¿Cómo funciona esto? Y me imagino que para ti también al principio era así, Josué, ¿verdad? Entender completamente. estas estrategias. Sí, era súper complejo entender. Después, por supuesto, ya las entendí muy bien, pero yo creo que mientras uno no las haga, tampoco termina de entender todo, ¿no? Pues ahí hay detalles que uno tiene que ir aprendiendo haciendo, no hay otra, ¿no? Excelente, excelente. Y ahora cuéntanos un poquito cuando tú, por ejemplo, bueno, ¿cómo decides tú
¿cuál te las quedas? ¿Cuál las vendes? ¿Cuáles haces un swap? ¿Cómo tomas este tipo de decisiones una vez que te quedas con una propiedad? Muy buena pregunta, es una excelente pregunta, Osvaldo, porque depende de cómo consiguió el financiamiento. Es decir, todo depende de cómo estoy comprando para ver cómo voy a salir. Por ejemplo, hay algunas estrategias de compra o cuando uno negocia con el dueño, por ejemplo, esa parte del seller financing, a veces el dueño no quiere darte un financiamiento a muy largo plazo, digamos, no quiere 20 años o 30 años de financiamiento, sino te dice, ok, yo te financio mi equity, pero te lo financio máximo a 5 años o 7 años, que es lo que normalmente se conoce en el mercado como balloon payment, es decir, uno está comprando una propiedad y tiene un balloon payment a 5 años o a 7 años, se conoce así generalmente en el mercado. Entonces, por ejemplo, eso para mí dicta qué estrategia de salida voy a hacer, porque si tengo una propiedad con un balloon payment, no me va a funcionar para hacer un wrap, es decir, para revenderle a alguien más, pero me va a funcionar muy bien para rentarla. Entonces, si yo tengo un balloon payment, la rento, me quedo con la propiedad para convertirla en parte de mi portafolio de renta. Esa es, por ejemplo, una condición. Si no hay balloon payment, yo prefiero venderla, hacer un wrap y venderla porque va a ser seguramente un cash flow eh, eh, mucho más grande, ¿no? Mucho más beneficioso. Coméntanos un poquito más del balloon payment. ¿Puedes explicar de una manera simple qué es el balloon payment? Claro que sí, en el mismo ejemplo, supongamos que esa persona tiene $100,000 de deuda en el banco, que nosotros la vamos a tomar en Subject to, los otros $100,000 va a financiarnos, nosotros le vamos a decir, por ejemplo, ok, te pagamos un 4% de interés para que nos financies los otros $100,000 por 30 años. Esa sería, por ejemplo, mi propuesta inicial. Y esa persona va a decir, no, 30 años es demasiado, te la financio máximo 5. Y si es que no hay forma de mejorar eso, pues yo digo, ok, listo, vamos a hacerlo a 5 años. ¿Qué significa eso? Es que nosotros vamos a calcular ese financiamiento como si fuera una amortización a 30 años. ¿Para qué? Para pagar un monto pequeñito al mes, pero va a tener un balloon payment al año quinto, al 5 años. ¿Qué significa eso? Es que aunque va a estar calculado los pagos para 30 años, solo voy a tener 4 años para pagarle a esa persona y al final del quinto año, o 5 años, y al final del quinto año, tengo que pagarle todo lo que se deba. En otras palabras, de $100,000, a lo mejor en 5 años llego a pagarle 10,000, por poner un ejemplo, lo cual significa que el balloon payment al quinto año va a ser de 90,000, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa el balloon payment? Es el punto donde termina un seller financing, donde termina una deuda como tal, y yo tengo que traer un monto grande para saldar o liquidar esa deuda. Y por supuesto, para entender un poquito por qué yo me quedo con esas propiedades es porque nadie va a querer comprarme una propiedad con un balloon payment. Pero si yo me quedo para la renta, pues le hago cash flow 5 años y al quinto año que tengo que salir de ese balloon payment, lo que hago simplemente es o refinanciar la propiedad o vender la propiedad y pagar el balloon payment. Wow, excelente, excelente. Espero que todos entendieron. Mejor que eso no se puede explicar. No es fácil explicarlo, pero bueno. No, está súper, súper explicado y cuando ya llega la fecha, digamos, en este caso de los 5 años, como tú dices, tú puedes ir, refinanciar o tú puedes vender la propiedad. La cuestión es que el banco o el prestamista, en este caso, quiere esos $90,000 al final de los 5 años. Entonces, Correcto. es muy importante entender esto porque de acuerdo a estos términos, Josué decide qué es lo que va a hacer con este tipo de propiedades. Ok, muy, muy importante. Mira, yo cuando llegué, bueno, estaba aquí en este país nuevo, ¿entiendes? Siempre tenía la idea de comprar una casa, ¿ok? Y la única cosa que yo sabía aquí era el banco. Y obviamente al no tener papeles, al no tener crédito, era imposible y se me cerraban las puertas. Y yo creo que muchas personas a lo mejor en este momento igual tienen esa idea. No tengo esto, no tengo el otro y se me cerraron las puertas. Pero esto yo veo como que se te abre cualquier tipo de puertas para cualquier persona que quiera comprar una casa. Digamos que cualquiera de ustedes que está escuchando esto encuentran a alguien que a lo mejor está no necesariamente en problemas, porque alguien que no está en problemas y simplemente quiere actuar como banco te puede vender la propiedad también, ¿verdad? Correcto. Claro, esa es otra de las estrategias del financiamiento creativo, que vendría a ser ya el financiamiento del dueño, ¿no? Muchas Ujú. personas pues quieren dejar de ser landlords, por ejemplo, dejar de ser dueños de casa,
porque están cansados, porque quieren retirarse, etcétera, etcétera, pues y son la gente que está dispuesta a financiar esa propiedad porque no les interesa tener el cash, sino que su cash esté trabajando y uno como inversionista puede pues hacer una propuesta de financiamiento directo, especialmente cuando no hay deuda, no tienen ellos un mortgage, por ejemplo, se hace una de esas propuestas y muchas de esas personas podrían estar bien dispuestas a financiar, a que su dinero siga trabajando contigo como dueño, ¿no? Así es que abrir la mente a siempre que vean una oportunidad, hey, te compro la casa, ¿no? Si estás vendiendo la casa, te compro la casa y le ofreces los términos de una llamada a Joshua, hey, mira, este señor me quiere vender la casa, ¿qué le ofrezco? ¿Cómo estructuro este trato? Si no saben cómo hacerlo, obviamente tienen que aprenderlo de un experto. ¿Y qué pasa, Joshua, si alguien me quiere vender la casa y me quiere financiar, pero digamos, tomemos el mismo ejemplo, la casa cuesta $200,000, él ya ha pagado los 100,000 y los otros 100,000 están financiados, no está en problemas, pero dice, ok, yo te financio, pero tengo un mortgage. ¿Cómo estructuras ese tipo de tratos? Sí, bueno, la verdad es que la persona que está más abierta a recibir una oferta creativa de ese tipo es alguien que tiene sí una necesidad de venta. Es decir, alguien que de pronto solo quiere vender su casa porque quiere comprar una más grande, a lo mejor no es el caso. Es decir, Ok. no vamos a lograr de pronto que esa persona lo acepte. Pero si es que hay alguna motivación y que no tiene por qué ser el pre-foreclosure que hablábamos antes, porque la motivación puede ser que necesita mudarse, por ejemplo, que se está mudando de estado, se está mudando a otro lugar, lo que sea, es una motivación. Entonces es una persona que ya puede aceptarnos de una cosa así. Generalmente las personas que tienen motivación son quienes mejor van a trabajar con nosotros estas estrategias, ¿no? Eso es importante saber. ¿Y cómo lo estructuramos? Básicamente, no, lo que hacemos es hacer los documentos adecuados, usar un abogado o una compañía de título que sepa hacer esto, porque no todo el mundo lo quiere hacer, pero los que saben hacer y con conocimiento, pues que ya uno va adquiriendo, pues la clave es en hacer los documentos correctos para que esté protegido tanto el comprador como el vendedor, porque eso es importante y es una pregunta que todo vendedor hace, ¿no? Es decir, ¿cómo me protejo yo de que usted pague al banco y me siga pagando a mí? Es decir, Exacto. es la primera pregunta que todo el mundo hace. Pero si es que tenemos los documentos correctos, pues ahí nosotros podemos demostrar cómo. Básicamente lo que hacemos es hacer un mortgage nuevo, ¿no? Entonces, esa persona que nos está financiando la propiedad va a ser el tenedor, por así decirlo, de un mortgage. ¿Qué significa tener un mortgage? Es que si yo no pago, la casa vuelve a sus manos. Entonces, depende del estado, en algunos vía judicial, en otros no, porque depende del estado, pero a la final ese documento, ese mortgage bien armado, ese promissory note bien armado, pues lo que dice es, yo le estoy prestando dinero y si es que no me paga, pues la casa es una garantía, es el colateral. Entonces, si es que eso se arma bien, le da completa seguridad al vendedor y por supuesto nos da a nosotros la seguridad de que a nosotros ya tenemos el título, la propiedad es nuestra y podemos hacer cualquier cosa con esa propiedad de forma transparente y segura, ¿no?